El mensaje de hoy día en el capítulo 17 he llamado La Bella es la Bestia. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos enseñe. Incluso como tu palabra misma lo dice, nos corrija, nos exhorte, nos redarguya. Señor, queremos abrir nuestro corazón a todo lo que tú tienes que decirnos hoy. Ayúdanos a concentrarnos, Señor. Ayúdanos a no ser distraídos por X razones, quizá los propios pensamientos de nuestra mente, o una llamada telefónica, o la mosquita que pasó. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, en tu palabra, porque creemos que cada vez que abrimos tu palabra, tú tienes algo que enseñarnos, algo que decirnos. Esta noche, esta mañana de hecho, y si tú quieres hasta la noche, te pedimos que nos hables y nos ministres. Te entregamos este estudio bíblico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Bella es la Bestia. No es una película de Disney. Es el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y es que en este capítulo vamos a encontrar la personificación de una mujer. De hecho, no una mujer solamente, sino una ramera, como le dice aquí este capítulo, una prostituta. Una prostituta que está vestida de lujo, con ropas muy elegantes, con piedras preciosas. Una ramera que tiene un cáliz de oro en su mano, un cáliz no para sostener vino, pero una bebida con la cual está ebria esta ramera. Es la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Esta ramera está montada, sentada sobre una bestia, la bestia, que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, llamada el Anticristo. Ahora, si tú vienes por primera vez a nuestra iglesia, quiero decirte que has llegado en un lugar medio raro esta mañana. Una prostituta, una bestia, la sangre de los mártires. No sé si escogí el mejor día para venir. Eso es lo que pasa cuando estudiamos versículo a versículo, capítulo por capítulo. No tenemos opción sino escudriñar el consejo de la palabra de Dios tal cual lo dice. Entonces, necesitamos un poco de contexto para lo que estamos hablando, ¿no? A partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19, esos capítulos narran la gran tribulación. Empezando con Jesús, ¿verdad? Nuevamente, Jesús es el personaje principal de todo este libro y de hecho de toda la Biblia. Jesús tiene un rollo, un pergamino, un libro que ha quitado de la mano de Dios para abrir sus sellos. Un libro que nadie podía abrir porque nadie había sido encontrado digno de abrir. Este libro, ¿qué cosa era? Lo tenía Dios en su trono y Juan comienza a llorar porque ve que nadie puede abrirlo, hasta que llega Jesús a la escena. Jesús llega y toma el libro y comienza a desatar sus sellos. Este libro era el título de propiedad de la tierra, el título de propiedad del universo. Era el libro donde se encontraban los planes o los propósitos a través de los cuales Dios recuperaría su lugar de autoridad en este mundo. Lugar que, si bien legítimamente le pertenece a Jesús, el hombre, por voluntad propia, ha entregado esa autoridad a Satanás. A través de su pecado en el jardín del Edén, Adán pecó y al hacer eso, efectivamente entregó el título de propiedad que Dios le había dado a Adán, se lo entregó a Satanás. A través de esta serie de eventos en la gran tribulación, Jesús está limpiando la casa. Jesús está haciendo lo que tiene que hacer para echar al anticristo, a Satanás, al falso profeta, a todos los rebeldes en contra de Cristo, de ese lugar de autoridad y regocijo, para venir e instaurar Él mismo, Jesucristo, su propio reino aquí en la tierra y dar paso al tiempo del milenio y dar paso al tiempo de la eternidad, el periodo de la eternidad futura. Eso es lo que está haciendo Jesús. Entonces, capítulos 6 al 19 narran
la historia de la gran tribulación. Pero la gran tribulación no empezó como la gran tribulación, ¿no? Son 7 años. La semana número 70 del libro de Daniel, de las profecías de la visión de las 70 semanas del profeta Daniel. La semana número 70, 7, no días, de lunes a domingo, pero 7 años. 7 años en donde el anticristo será revelado, conocido como la bestia, donde un falso profeta habrá propagado con la ayuda del anticristo y de Satanás una falsa religión mundial que va a engañar a muchos. Pero cuando vemos el inicio de la gran tribulación en el capítulo 6, empieza cuando Jesús abre este primer sello. Efectivamente, estos sellos eran la manifestación de los juicios de Dios. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo de ira, la ira de Dios. La ira de Dios que está actualmente siendo acumulada para ser derramada en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. La ira de Dios, ¿contra qué? ¿O contra quién? Bueno, de hecho es la ira de Dios contra el pecado y contra todos aquellos que deciden pecar en contra de Dios. La ira de Dios es una ira justa, es una ira santa. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios es santo. La ira de Dios no es un acaloramiento, no es que Dios de pronto perdió los papeles y comenzó a mandar calamidades a la tierra. No se trata de eso. De hecho, Dios está completamente en sus cabales y completamente en control a través de todo este tiempo. Entonces, la gran tribulación es el contexto en donde nosotros estamos esta mañana. Pero ¿de qué se trata esta mujer, esta ramera? Bueno, ¿cuándo empieza la gran tribulación? ¿Cómo empieza la gran tribulación? Hemos venido estudiando acerca de esto. Nos damos cuenta de que empieza en el capítulo 4. No la gran tribulación, pero el próximo evento, el evento que nosotros estamos esperando. En el capítulo 4 es donde Juan escucha la voz de Dios que le dice: sube acá, sube aquí y yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de estas. Y dice que Juan estaba inmediatamente en el Espíritu en el cielo y comenzó a ver la escena de la adoración celestial. Comenzó a ver el trono de Dios, los 24 ancianos, los querubines alrededor del trono de Dios. El aspecto de Dios, el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono y luego el cordero inmolado en el capítulo 5. El único digno de abrir estos sellos. Al Juan ser transportado en el Espíritu al cielo, en el capítulo 4, versículo 1, nosotros tenemos la referencia de lo próximo que va a suceder en el calendario profético. Esto es el rapto de la iglesia. La iglesia no va a estar presente, esto es, no este auditorio ni los locales que hacen las iglesias, pero las personas que conforman el cuerpo verdadero de Cristo alrededor del mundo van a estar ausentes. Vamos a estar ausentes durante el tiempo de la gran tribulación. No vamos a estar aquí. Porque Dios dice en su palabra que nosotros no somos puestos para la ira. Hay diferentes posiciones para esto. Algunos dicen vamos a ser raptados en medio de la gran tribulación, vamos a ser raptados al final de la gran tribulación, pero ninguna de estas posiciones en realidad es congruente con el mensaje global de la Escritura. Dios siempre juzga después de librar a los justos. Dios no condena con el mismo juicio a los impíos que a los justos. Y a través de la Biblia vemos eso vez tras vez. Siempre saca a los justos antes de derramar su ira y su juicio contra los impíos. La gran tribulación, si hay algún momento en donde la ira de Dios va a ser derramada, es la gran tribulación. Y ahí encontramos que nosotros vamos a ser raptados. Somos raptados. Esto es una maravilla, es lo próximo que viene. Dice la Biblia que Jesús va a venir en una nube, así como ascendió después de su resurrección. Y nosotros vamos a estar con Él en el cielo como en un abrir y cerrar de ojos. Es el rapto de la iglesia. Es lo próximo que va a venir. Es lo que puede suceder incluso antes de terminar ese estudio bíblico. Jesús puede venir ya por nosotros. Pero después, ¿qué pasa esto?
¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, es ahí donde empieza este tiempo de gran tribulación. Jesús en el cielo con este libro desatando el primer sello. Te dije hace un momento que cada sello es una manifestación del juicio de Dios, pero a través de estos capítulos del 6 a 19 comenzamos a ver cómo cada juicio que Dios derrama sobre la tierra está ligado a uno de tres grupos. Tres grupos de 7, ¿te acuerdas? 7 sellos es el primero. El segundo son 7 trompetas. El tercero y último son las 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas. Una tras otra, incrementando en intensidad mientras que nos acercamos hacia el fin. Nosotros estudiamos todo esto en detalle y nos quedamos hace algunas semanas en el capítulo 16. Este capítulo 16 nos narra en un capítulo, uno tras otro, el derramamiento de cada una de estas 7 copas. Anteriormente vimos cómo Dios se refrenaba en su juicio en los sellos y en las trompetas. Una parte de, un tercio de las aguas, un tercio de los árboles, un tercio de las hierbas, un tercio de la humanidad era afligido por estos juicios. Pero cuando llegan las copas ya no hay más refreno. Completa la ira de Dios, el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad y el mundo rebelde a Dios. Bueno, terminamos ahí acerca de estas copas en el capítulo 16 y hoy día estamos en el capítulo 17. Pero quiero que sepas que en la narrativa de la gran tribulación, capítulos 17 y 18, que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, si Jesús no viene antes, vamos a ver una pausa. 17 y 18 son mucho como otros capítulos que hemos visto anteriormente, donde Dios agarra su inmenso control remoto y le pone pausa a los eventos de la gran tribulación. ¿Para qué? Yo creo que número uno, para que alcancemos nuestro aliento, para que recuperemos nuestro aliento. Ok, Señor, ya, las copas y los sellos y como que Dios nos da un pequeño respiro. Pero también estas pausas, esos capítulos, sirven para que Dios pueda darnos más información acerca de lo que va a suceder. Más información acerca de algunos eventos que ya hemos cubierto. Lo que vamos a ver hoy día y mañana son eventos que ya hemos visto en capítulos anteriores, pero esta vez con más detalle. Capítulos 17 y 18. Te decía que en la narrativa de la gran tribulación termina en el capítulo 16 la séptima copa derramada y los ángeles proclaman que Dios es justo y ha derramado su ira. Lo que sigue inmediatamente después del derramamiento de la séptima copa es capítulo 19. Capítulo 19 es donde encontramos la proclamación de los santos en el cielo, de los hijos de Dios, de la iglesia, de los redimidos en el cielo, proclamando, dándole gloria y alabanza a Dios por haber consumado su ira. Es lo que vemos en el capítulo 19. Inmediatamente después de eso, vemos la segunda venida de Cristo, donde Jesús vendrá nuevamente, esta vez no solamente para quedarse en una nube, pero esta vez tocará a su pie el monte de Sión, como dice Zacarías, se partirá en dos y vendrá en esta guerra del Armagedón, de la cual hemos venido hablando. Esta guerra del Armagedón en donde la rebelión de la humanidad va a tratar de pelear en contra de Dios, pero dice el libro de 2 de Tesalonicenses que Jesús los va a exterminar tan solo con el resplandor de su venida. Verás, la guerra o la batalla del Armagedón no es una batalla muy extensa. De hecho, ni siquiera calificaría como una guerra. Viene Jesús y ya está. Nada más. Pero eso es lo que sigue. Y después de la segunda venida de Jesús, donde Él hace este juicio contra las naciones, Él empieza lo que se conoce como el milenio de Cristo. Y es donde Jesús va a reinar por 1000 años literales en la tierra, físicamente, desde Jerusalén. Y la iglesia, nosotros vendremos con Él para co-reinar con Cristo aquí en la tierra. 1000 años. 1000 años después de los cuales habrá este gran y final juicio en donde todos van a ser recompensados o castigados por sus obras.
este juicio final dará paso o pie a lo que será el estado eterno, la eternidad, después la eternidad futura. Eso es lo que sigue. Entonces, ¿de qué se tratan capítulos 17 y 18? Bueno, te dije que son una pausa. ¿Una pausa para qué? ¿Cuál es la información que Dios nos quiere dar en estos capítulos? Bueno, si regresas conmigo al capítulo 16, el capítulo anterior. El versículo 19 de este capítulo 16 dice a la mitad del versículo: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es una pequeña mención porque no hay más mención acerca de Babilonia en este capítulo, pero aquí nos dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios y Dios va a darle el cáliz, dice, el vino del ardor de su ira. De eso se trata capítulos 17 y 18. De cómo Dios juzga a esta gran Babilonia. Ahora, Babilonia. Vamos a hablar un poco más acerca de eso en un minuto. Pero aquí en la primera parte del capítulo 17 vamos a ver a una mujer, ¿no? Una ramera, una prostituta. De hecho, es llamada la madre de todas las rameras. O sea, es un título fuerte, ¿verdad? ¿Y a quién se referirá? Bueno, déjame comenzar diciéndote que se refiere a el tipo de cosas, el tipo de acciones que la humanidad va a estar haciendo durante la gran tribulación. Las actividades, el tipo de obras, el tipo de vida, lo que va a suceder con la humanidad, lo que ellos van a desear hacer durante la gran tribulación. De eso se trata esta ramera, esta mujer. Ahora, la imagen es fuerte, es cierto, pero en la Biblia hay una comparación, hay una asociación entre un pecado específico y la idea o la imagen de la fornicación. La fornicación espiritual, de hecho. Dios compara la fornicación o el adulterio con un pecado específico. Hablando espiritualmente, es la idolatría. En la Biblia, vez tras vez, Dios compara la idolatría con el adulterio o la fornicación espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usaría una imagen tan grotesca para referirse acerca de este pecado? Pues que ese pecado es así de grotesco, la idolatría. Te explico. La idolatría es comparada a la fornicación espiritual porque como un esposo o una esposa están dentro de un pacto matrimonial en donde se han prometido lealtad, compromiso y amor el uno por el otro por el resto de sus vidas. Estos cónyuges están dentro de este vínculo y este lazo. Pero tristemente en el mundo actual y desde siempre, el hombre y la mujer han fracasado copiosas veces en relación al matrimonio. Uno de los factores o una de las razones más prominentes o más grandes por las cuales los matrimonios se divorcian es el adulterio. El adulterio destruye un matrimonio, destruye una familia, destruye lo que Dios ha estado tratando de construir en esa familia. El adulterio es grotesco, es horrendo. Sus ramificaciones y consecuencias son horribles. Y aún así, Dios compara a eso con la idolatría. Con la idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo de Dios, estamos en un pacto, tipo un pacto matrimonial con Dios, en donde Jesús ha proclamado su amor para con nosotros
e incluso ha pagado un precio por nosotros. Ante los ojos de Dios, nosotros le pertenecemos a Él, no solamente porque Él nos ha creado, pero porque Él ha pagado un precio por nosotros, y no cualquier precio, sino su propia sangre. Nosotros, al ver la calidad del amor de Dios por nosotros, hemos sido tocados y queremos responder a ese amor, y nosotros hemos respondido en este acto de obediencia, en este corazón arrepentido, y hemos entrado en un pacto que Dios inició con nosotros. Ahora, la idolatría es básicamente cuando una persona le dice que no a ese Dios, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, para adorar a algo o a alguien más. Esa es la idolatría. Muchas personas tienen la idea de que la idolatría es meramente el adorar, rezar, postrarse o besar a una imagen, a una estatua. Y mientras que esto es idolatría, esto no es todo lo que idolatría es. Porque, verás, la idolatría es adorar cualquier cosa, objeto, persona, que no es Dios. Algunos de nosotros de repente muy orgullosos decimos, no, yo no soy idólatra, yo jamás me postraría ante una imagen, yo jamás le rezaría a una estatua, yo jamás haría eso. Pero, ¿sabes? Hay personas que tampoco hacen eso, pero son idólatras, porque al decirle no a Dios, no podemos dejar de adorar. Dios nos ha hecho adoradores. Dios nos ha creado así. Eso explica la razón por la cual prácticamente en toda cultura, en toda la tierra y en toda la historia, los hombres han buscado adorar. Hay sistemas religiosos, hay religiones alrededor del mundo. Esto es porque Dios nos ha creado con la necesidad de adorar. Pero cuando nosotros adoramos a cualquier otra cosa o persona que no es Dios, estamos efectivamente haciendo el pecado de idolatría. Y quizá, como te digo, no es una imagen, pero quizá para algunos es su billetera, su cuenta bancaria. Quizá para algunos es su trabajo. Quizá para algunos es su auto. Quizá para algunos es su posición económica. Quizá para algunos es su imagen. Quizá para algunos es su juventud. Verás, la idolatría tiene muchas formas, muchas variedades, pero todas son en esencia lo mismo: rechazar a Dios para servir y adorar a otra cosa o a otra persona. Dios considera eso como fornicación. Así de grotesco como el adulterio, así considera Dios la idolatría. Esto es lo que Dios va a castigar aquí en el capítulo 17. Ahora, te dije que esta ramera, esta prostituta, es la representación de lo que los hombres y mujeres van a estar haciendo durante la gran tribulación. Dios lo mira y lo compara a la prostitución, lo compara a una ramera. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué pueden estar haciendo los hombres y mujeres que Dios considera tan grotesco? Hemos hablado de la idolatría, pero efectivamente y precisamente, si estás tomando nota, lo que Dios está observando aquí, que le parece grotesco, es la religión. La religión. Ahora necesito explicar a qué me refiero cuando digo religión, porque la religión, la Biblia nos dice en el libro de Santiago que hay una religión que es pura y que es sin mancha. Hay una religión que es agradable a Dios, y esa es la religión que se trata de obrar para seguir el corazón de Dios. Las obras de justicia que siguen a un corazón regenerado,
que le siguen a un corazón agradecido por el sacrificio y la obra de Jesús en la cruz, las obras de justicia que como creyentes necesitamos y debemos hacer porque son el producto inevitable de un corazón regenerado por Jesús. Esa es una religión pura y sin mancha, que no se trata de nuestra salvación necesariamente. Pero de eso no estamos hablando. Cuando digo religión y cuando digo que esto grotesco ante los ojos de Dios, que Dios lo compara como una prostituta, como una ramera, es la religión, es un sistema religioso. Es un sistema religioso en donde tienes a personas tratando de alcanzar a Dios de maneras como Dios no ha establecido. Si pudieras tener una imagen en tu mente, una caricatura acerca de lo que significa religión, verías a un hombrecito, un palito, ¿no? ¿Cómo se llama esos hombres de palitos? No sé. Una bolita, un palito, sus piecitos y sus manitos. Tendrías un palito ahí, con su mano levantada hacia el cielo, tratando de llegar a Dios, tratando de llegar al cielo. Eso es religión. Eso es lo que el hombre ha hecho y hace el día de hoy, descartando lo que Dios está haciendo, tratando de llegar él mismo por sus propios méritos y sus propias obras al cielo. Eso es religión y a eso es a lo que nos referimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Porque, ¿sabes? Me he encontrado a veces con personas que piensan que porque una persona es misionera o porque una persona es, en mi caso, por ejemplo, al ser pastor de una iglesia, cuando me encuentro con personas y conversamos acerca de lo que hago, ¿no? Yo soy pastor, o sea, tú eres una persona religiosa. Y yo le digo, no soy una persona religiosa. No, y me dice, no, porque yo no me considero una persona religiosa, porque no, yo, no, eso no es lo mío, la religión, no. Y yo le digo, qué bien, estamos en buena compañía, porque yo tampoco soy una persona religiosa. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a través de Jesús? Si religión es un hombre tratando de alcanzar con su mano y sus propios méritos a Dios, llegar al cielo a través de sus propias obras, lo que nosotros tenemos en contraste es justamente lo opuesto. Es Dios extendiendo su mano hacia nosotros, llegando Él hacia nosotros por su mérito, por su obra. Y eso es efectivamente lo que ha hecho Jesús. Eso es lo que ha hecho Jesús. Él nos ha alcanzado. Él ha extendido su mano para llegar a nosotros. Él es la única manera en cómo nosotros podemos recibir la salvación y ser salvos. Cuando Adán pecó, hubo una separación. Una separación en su comunión con Dios. No sé si alguna vez has pensado en esto, pero ¿sabías que Adán y Eva, que el hombre nunca fue creado para ser religioso? El hombre nunca fue creado para ser religioso. Si pudiéramos armar una máquina del tiempo y regresar hasta Génesis, los primeros capítulos, y encontrarnos con Adán, ¿no? Está Adán y está en el jardín del Edén, y entonces está Adán poniéndole nombre a los animales, ¿no? Caballo, jirafa, pterodáctilo, tiranosaurio rex, ¿no? Está poniendo nombres y entonces nos encontramos con Adán. Hola Adán, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿De qué religión eres? Adán te hubiera mirado, te hubiera dicho, ¿de qué religión soy? ¿Qué es eso? Tú sabes, Dios, ¿cómo llegas al... Dios, sí, a Dios lo conozco, Dios es mi amigo, Dios, de hecho yo camino con Él es mi creador, Él es mi Señor, mira, Él ha creado todo esto en lo que estamos aquí nosotros, Él ha hecho todo esto, Él me ha puesto aquí, Él me ha dado todo esto, Él me ha dado una esposa, ¿y qué esposa? Me ha dado mi esposa y entonces yo camino con Él y Él camina conmigo y sí, yo le conozco y conversamos juntos y lo amo. Verás, Adán no había sido creado para ser religioso. Nosotros no hemos sido creados para ser religiosos. Pero hemos sido creados para tener una relación personal con nuestro Creador. Una relación personal e íntima
con nuestro Creador. Pero algo pasó. Si bien Adán no fue creado para ser religioso, algo sucedió ahí en el jardín que cambió eso. Y eso fue el pecado. Cuando Adán pecó, como te dije hace un minuto, hubo una separación. Se abrió una brecha, un cisma, un gran abismo entre Dios y el hombre. Porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Él no puede tener comunión con el pecado. Y cuando Adán y Eva pecaron, su comunión fue quebrada, fue quebrantada, no hubo más. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron inmediatamente las consecuencias de haber desobedecido a Dios y comenzaron a avergonzarse. Dice que andaban desnudos antes del pecado, pero después del pecado se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron y se apartaron y trataron de cubrirse con lo primero que encontraron. Y fue un par de hojas de un árbol. Y comenzaron a taparse y esconderse y de pronto Dios comienza a buscar a Adán y a Eva. Y no es que tenía que buscar mucho, ¿no? Dios sabía exactamente dónde estaban. Pero comienza a confrontarlos y obviamente Adán hace lo típico que hace una persona que es encontrada en pecado. No, es la culpa de, no sé. Adán no tenía a quién más culpar, así que es la culpa de mi esposa, la esposa que tú me diste. No había otro ser humano, de alguien más tenía que ser la culpa y somos dos nada más, así que no es mía. Bueno, Eva dijo, no, es que es la serpiente que tú creaste. No había otro ser humano, así que la serpiente tenía la culpa. Pero lo que sucedió, al haber esta ruptura, esta brecha entre la comunión del hombre con Dios, ¿no? Dios hizo algo. Dios los confrontó con su pecado y les dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? No, es que, pero. Y lo que Dios hizo es que mató a un animal para sacar su piel, para darles un abrigo, para darles ropa. Verás, en los 11 primeros capítulos del libro de Génesis se encuentran prácticamente todas las respuestas existenciales que nosotros podemos tener. ¿Por qué usamos ropa? Es una de ellas. El pecado. Nuestra vestimenta, la sola razón por la que usamos ropa, debería recordarnos de nuestro pecado. De que no estamos en una comunión real con Dios porque somos pecadores y que en nosotros mismos no podemos. Entonces, Dios hizo este sacrificio de este animal. Pobre animalito, él no tenía que morir. ¿Qué habría hecho el pobre? Pero Dios le dio vuelta y tomó su piel e hizo ropa para Adán y para Eva. Ahora, uno dice, oye, pero Dios no había dicho que ellos iban a morir ciertamente el día en que coman del fruto prohibido. Pero no murieron, ¿no? Bueno, murieron unos 900 años después, pero no murieron ahí. Pero si bien no murieron en ese día, alguien sí murió en ese día y fue ese animal, ese animalito, a quien Dios mató sustitutoriamente para reemplazar la muerte que tenían que pasar Adán y Eva por su pecado y los cubrió con su ropa. Verás, en este primer pecado encontramos que Dios desde el inicio quería apuntar al hombre hacia la consumación de su perdón. Este sacrificio es un prototipo de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros. Jesús fue ese sacrificio sustitutorio. Jesús fue el que en la cruz murió por nuestro pecado. Jesús fue quien no tenía que morir, pero murió para ser la cubierta, no solamente la cubierta de nuestro pecado, porque dice que la sangre de Cristo nos limpia incluso de las obras muertas, de nuestro pecado, de nuestra conciencia, para que podamos servir a Dios. La sangre de machos cabríos, de ovejas, de corderos, que eran sacrificados día tras día, eran tan solo una imagen, tan solo una sombra de lo que vendría a ser Jesús. Verás, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan hacia el sacrificio perfecto de Jesús. Y todas las personas en el Antiguo Testamento que fueron salvas a través de su fe en esa sombra.
o dicho sea de paso, en la consumación de lo que esa sombra vendría a ser, o sea, en Jesús. Todos los santos del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, David, etcétera, 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 todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por su fe en la consumación de las promesas de Dios a través del Cordero de Dios, a través de Jesús. Nosotros, de este lado de la cruz, somos salvos de la misma manera, solamente que mirando hacia atrás, a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y esta brecha fue cerrada por Jesús. Efectivamente, Dios extendió su mano hacia nosotros y hizo posible que nosotros pudiéramos tener nuevamente una relación íntima con Él. Pero la religión es la otra caricatura, el hombre alzando su mano diciendo, yo puedo llegar al cielo a través de X cosas que yo puedo hacer. Yo en realidad no te necesito, Dios, gracias, pero no gracias. Yo me arreglo, ¿no? Yo puedo llegar, no te preocupes, ¿no? Yo voy a estar bien. Eso es lo que la religión trata de hacer. Ahora, en la gran tribulación, ¿puedes imaginarte lo que va a suceder después que la iglesia ya no esté más? Cuando todas y cada una de las personas que tenían un profundo sentido de justicia, de moralidad, de bondad y de amor ya no estén más en la tierra. Cuando el común denominador de las personas que se van a quedar, en su gran mayoría, va a ser un odio profundo en contra de Dios. ¿Puedes imaginarte lo que va a ser esa sociedad? Va a ser horrible. Y es cierto, la inmoralidad va a crecer y aumentar muchísimo durante la gran tribulación. La inmoralidad. Y es lo que vemos el día de hoy. El día de hoy la inmoralidad está en ascenso, al punto de que glorificamos los abusos y aberraciones sexuales de un hombre contra una mujer, poniéndolos en una pantalla del cine, haciéndolos una película. Y todo el mundo, wow, qué linda película. Cuando se trata de abuso sexual, de violaciones y de cosas en estas películas que están saliendo últimamente. La inmoralidad. Y todo el mundo, wow, y le ponemos un rating 5 estrellas, película muy buena. Fue Isaías que declaró a través del Señor, ay de la generación que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Y eso es lo que está pasando, la inmoralidad está creciendo, pero va a crecer mucho más cuando la iglesia ya no esté más. La inmoralidad va a crecer, ¿no? Imagínate las personas, por fin se fueron esa bola de cerrados, esa bola de necios que no nos dejaban divertirnos como nosotros queremos. Por fin se fueron, ahora podemos hacer lo que nosotros queremos. Exactamente eso es lo que va a pasar. Pero no solamente la inmoralidad va a crecer, sino que, mira, la religiosidad va a crecer durante la gran tribulación. La religiosidad, pero no me acabas de decir que van a ser inmorales todos y van a estar en contra de Dios. Sí, pero durante la gran tribulación, las personas van a buscar a alguien para adorar, que no sea Dios. Fíjate en esto, la crisis muchas veces lleva a la gente a la espiritualidad. Si no, pensemos en el atentado de hace algunos años a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, el atentado terrorista. Después de ese atentado, por algunos meses, por los meses que le siguieron, las iglesias evangélicas y las iglesias en general estaban repletas de personas. Todo el mundo fue a la iglesia. Pasaron unos meses y se dieron cuenta que ya la amenaza había bajado y dejaron de ir. Sin irnos muy lejos, hace casi una década, una década ya casi, hubo un terremoto en el sur, en Pisco. Y yo fui testigo de cómo personas a quienes yo conocía y sabía que Dios no era una parte de sus vidas y que no querían nada con Dios, jamás. Y vivían un estilo de vida completamente en oposición
a Dios y su palabra. Vi como algunas de estas personas, a quienes yo conocía de esa manera, comenzaron a clamar a Dios en el terremoto. Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos. De repente tú también lo viste. La crisis lleva a la gente a la espiritualidad. ¿Y puedes imaginarte el grado de crisis que va a haber durante la gran tribulación? Estoy hablando de granizo del tamaño de una bola de básquetbol cayendo sobre la tierra. Estoy hablando del agua convirtiéndose en sangre, contaminándose. Estoy hablando de guerras, posiblemente guerras nucleares que van a haber. La contaminación y todo lo que va a suceder ahí durante la gran tribulación que hemos visto. ¿Puedes imaginarte el grado de crisis? La gente va a estar desesperada por buscar una solución, por buscar a alguien que tenga soluciones. Cualquiera, menos Dios. Cualquiera menos Dios. Entonces, la religiosidad va a crecer durante la gran tribulación. Entonces, de esto es lo que habla capítulo 17. Vamos a hablar acerca de esta ramera, Babilonia, esta gran ciudad. Y vamos a ver de qué se refiere todo esto. Pero necesitas saber que capítulos 17 y 18 son dos lados de una misma moneda. Como dije hace un momento en el versículo 19 del capítulo 16, nos muestra de que estos capítulos se tratan acerca del juicio de Dios contra Babilonia. Ahora, Babilonia, como te dije, es todo esto que va a suceder durante la gran tribulación. Babilonia también es el fruto, el resultado de la obra de Satanás durante la gran tribulación. Y Dios lo va a juzgar, Dios lo va a condenar. Capítulo 17 se trata acerca de el juicio contra el aspecto religioso de Babilonia. Y capítulo 18 se trata acerca del juicio de Dios en contra del aspecto político-económico de Babilonia. 17, religioso. 18, político-económico. El juicio de Dios contra ambas caras de esta moneda que se llama Babilonia. Ok, vamos a leer la primera parte de nuestro estudio que se llama visión. La visión, el primer punto de hoy día. Dice, versículo 1 del capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan vio todo esto y dice que se quedó prácticamente pasmado, se quedó asombrado con gran asombro. La palabra gran es la palabra megas. Me quedé mega asombrado, me quedé anonadado. ¿Qué es lo que causó tal asombro en Juan? Creo que en parte este gran asombro era ver cómo la religión había sido usada por Satanás y el anticristo para engañar a la gente en todas las partes de la tierra. Un asombro, el asombro de ver a una mujer sentada sobre una bestia. La bestia sabemos que es el anticristo. Vemos cómo el anticristo y esta falsa religión van a estar de la mano aquí engañando a todos los reinos de la tierra. Entonces, quiero que observes que el contexto de todo esto, dice el ángel, dice en el versículo 1, yo te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera. Y de eso se trata este capítulo, la sentencia. Esto no se trata de ver cómo sigue en poder, esto se trata de que Dios va a juzgar y te das cuenta que Dios tiene un tiempo de juzgar. Esta es la sentencia contra la gran ramera
y dice la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando dice al final del versículo 1 que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas, nos podemos dar cuenta de que eso significa de que esta falsa religión, que es la gran ramera, va a ser una religión mundial, va a ser una religión global. ¿Cómo así? Porque dice muchas aguas, no dice religión global. Bueno, necesitas ver el versículo 15 del mismo capítulo. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son, ¿qué dice? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas son naciones, pueblos, muchedumbres, son muchos lugares, prácticamente toda la tierra. Entonces, ahí encontramos que esta falsa religión durante la gran tribulación va a ser una religión global, una religión mundial. Versículo 2 dice que todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Todos han bebido esto. Es Jeremías 51:7, donde nos dice Dios que Babilonia es una copa que ha embriagado a todos los reyes de la tierra. Es tomado de aquí, de este versículo de Jeremías 51:7. Y versículo 3 dice que lo llevó el Espíritu al desierto, un lugar apropiado para sentenciar a esta ramera, donde vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos la identidad de esta bestia. ¿Te acuerdas quién es? El anticristo. En el capítulo 13 encontramos eso. Esta bestia es el anticristo. Y sobre sus lomos está sentada esta ramera, esta mujer, esta religión. ¿Te das cuenta de la imagen? El anticristo está usando a esta falsa religión para llevarla hacia sus propósitos. Ahora, en este punto nosotros vemos y tenemos como que la idea de que es la ramera la que está en control. Ella es la que está cabalgando, ¿no? Ella está llevándola. Pero luego vamos a ver que verdaderamente quien está en control, aparentemente por lo menos, no es la mujer, es el anticristo, es la bestia. Entonces, ya sabemos que es el anticristo y vamos a hablar acerca de eso en un momento. Pero la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. De hecho, púrpura y escarlata eran 2 telas muy costosas. Y la razón por la que eran costosas es porque el tinte que se necesitaba para teñir las telas de púrpura y escarlata era muy costoso. No todos lo podían costear. Entonces eran solamente los reyes, los políticos, las personas en autoridad con mucho dinero que podían costearse y se vestían con estas telas lujosas. Tenía piedras preciosas, tenía perlas y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En el 5 dice que en su frente había un nombre escrito y decía Babilonia la Grande. Esto identifica a esta ramera. Tenía un nombre aquí en su frente. Esto identificaría quién era. Muy al estilo de ese tiempo, porque las prostitutas, las rameras, en el día de Juan, estarían en estos lugares designados y ellas tendrían una cinta, una vincha, en donde tendrían un número o un nombre que las identificaría. Tomado de esta realidad es esta imagen de que esta ramera está identificada, esta falsa religión está identificada como ¿qué? Como dice ahí, Babilonia la Grande, fíjate, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hemos dicho al inicio que la religión es cuando el hombre trata de alcanzar a Dios por sus propios méritos. Ahora, yo quiero que pienses conmigo y veas cómo toda expresión de religiosidad tiene su origen aquí. Todas las religiones del mundo tienen su origen en Babilonia. ¿A qué me refiero? Para saber eso necesitamos regresar en la historia al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 11, encontramos
esta historia que conocemos como la Torre de Babel. Ahora, fue mucho tiempo atrás, en los días de Noé, en donde Dios mandó un diluvio. Ese diluvio, un diluvio universal, es en donde Noé y su familia, 8 personas en total, fueron puestas en esta arca. Luego Dios mandó este diluvio y junto con los animales que entraron en el arca, después del tiempo que las aguas estuvieron sobre la tierra, cubriendo la faz de la tierra, luego que recibieron las aguas, ellos pudieron bajar y comenzaron a repoblar la tierra, los 3 hijos de Noé y sus esposas, y comenzaron a repoblar la tierra en diferentes partes. Ahora, pasa el tiempo y la gente comenzó a rebelarse en contra de Dios nuevamente. Es así que llegamos al capítulo 11 y vemos al bisnieto de Noé. Su nombre es Nimrod. Nimrod, la Biblia lo llama un valiente cazador. Ahora, esa palabra no necesariamente está hablando acerca de un cazador que caza animales. Esa palabra, algunos piensan, habla acerca de su carácter despiadado, habla acerca de la personalidad que tenía Nimrod. Nimrod, dice el capítulo 11 del libro de Génesis, el bisnieto de Noé, se fue a un lugar con su familia que se llama la tierra o la llanura de Sinar. Se fue a ese lugar y dijo, vamos y hagámonos una torre que llegue al cielo, hagámonos un nombre por nosotros mismos. ¿No? Básicamente lo que dijo Nimrod era, no me interesa obedecer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Cómo así? Bueno, cuando la familia de Noé bajó del arca, Dios les dijo que vayan y poblen la tierra y se esparzan por toda la tierra y llenen la tierra nuevamente. Bueno, llegas al capítulo 11 y ves a Nimrod diciendo, no quiero. Quiero quedarme aquí, con toda mi familia, con todas las personas, quiero quedarme aquí. Es más, tú me dices, Dios, que yo puedo llegar a ti a través de sacrificios y cosas. No, ¿qué tal esto? Voy a hacer una torre para llegar al cielo. Ahora, ¿por qué es esto una rebelión en contra de Dios? No se trata de la altura de la torre, se trata del propósito. El propósito era rebelarse en contra de Dios. La Torre de Babel dice que fue recubierta por adentro en los materiales que fueron usados para construirla con brea. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios había dicho que nunca más iba a inundar o anegar el mundo con agua. Pero la brea es, curiosamente, un material que puede hacer algo impermeable. Nimrod básicamente estaba diciendo, aún así Dios mande otro diluvio, yo no me voy a ningún lado, me quedo acá. Hizo su torre, le puso brea, no pasa nada, acá nos quedamos y somos salvos. No tenemos que obedecer a Dios. La Torre de Babel, conocemos la historia, entonces Dios ve y desciende, dice, para ver lo que estaba sucediendo y se dio cuenta que todos estaban en un solo lugar, todos tenían un mismo idioma, todos se entendían y todos estaban en este lugar de rebelión en contra de Dios. Dios lo que tiene que hacer es confundir sus lenguajes, confundió sus idiomas. Y puedes imaginarte lo que sucedió, ¿no? Estaban construyendo uno con un martillo. Oye, pásame el cincel. Ah, no, konnichiwa. ¿Qué? Oye, ¿has escuchado? Ahora no, me voy a buscar. Puedes imaginarte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, con el paso del tiempo, las personas comienzan a ponerse en grupos con las personas que podían entender. Entonces comenzaron a ponerse, a buscarse, ok, ¿tú me entiendes? Sí, ok. Y comenzaron a formar sus clanes y comenzaron a formar sus tribus y es el origen por el cual nosotros tenemos diferentes idiomas el día de hoy, ¿no? Entonces, Dios los separa, Dios los esparce, comienzan a tener estos diferentes lugares con diferentes idiomas. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que la Torre de Babel es un sigurat, es una edificación curiosa y es una edificación que podemos encontrar alrededor del mundo, en diferentes culturas. Ahora, esto no está en la Biblia, pero hay una fuerte tradición acerca de Nimrod, que nos dice que Nimrod tuvo una esposa que se llamaba Semiramis. Su esposa Semiramis y Nimrod tuvieron un hijo que se llamaba Tamuz. Tamuz es creído como
se cree acerca de Tamuz, de que él murió y resucitó. Y la gente comenzó a ver a Tamuz como una deidad. Y lo curioso es que la imagen de esta deidad era de Semiramis y Tamuz, la mujer y el infante, la mujer y el bebé, la mujer y el niño. Semiramis y Tamuz. Lo curioso es que cuando Dios esparce a estos pueblos después de la Torre de Babel, vemos sigurats o vemos estas edificaciones virtualmente en cada cultura alrededor del mundo. Y en cada cultura alrededor del mundo vemos también una versión de la imagen de la mujer con el niño. El origen está ahí, en Babel. Estos pueblos, al segregarse por idiomas, comenzaron a llevar lo que había sucedido ahí en Babel hacia los lugares a donde fueron. Es por eso que vemos pirámides y este tipo de edificaciones en México, en Egipto, aquí en Perú. Vemos las mismas edificaciones y vemos las mismas versiones de la mujer con el niño, que hoy día simplemente se llaman María y el niño Jesús, para nosotros. O la Virgen de Guadalupe con el no sé cuál. Todo hacia un mismo punto. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Es ahí el origen. Iglesia, el origen del humanismo está en Babel. Hagamos un nombre por nosotros. No te necesitamos, Dios. Nosotros podemos llegar al cielo por nuestra cuenta. ¿No es eso humanismo? El origen del humanismo está ahí en Babel. Y dice que esta Babilonia era la madre de todas las rameras. Las religiones del mundo son los hijitos de esta ramera. Son los hijitos de Babilonia. Y están en diferentes partes del mundo, diferentes religiones, pero en esencia todos dicen lo mismo. No necesito tu consejo, tan solo puedo hacer meditación y trascendental por un rato y yo estoy bien. O no necesito tu consejo, solamente necesito unos lentes que me dio el ángel Moroni y necesito una ropa interior para poder estar bien con el Señor. O necesito poder leer estas tablas en un idioma que nadie entiende, solamente yo. Básicamente es lo mismo. No necesito, Señor, tu consejo, yo puedo llegar al cielo. Yo puedo ser lo suficientemente bueno. La salvación por obras. Todo esto comenzó aquí en Babel. En Babel. Entonces, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahora, hay algunos estudiosos de la Biblia que no resisten la tentación de identificar a la Iglesia Católica Romana en este capítulo. Y piensan que la religión del anticristo es la Iglesia Católica Romana. Ahora, el problema es que esta religión falsa del anticristo, yo creo va a contener parte de la Iglesia Católica Romana, pero limitar esa religión a solo la Iglesia Católica Romana es un error. Porque la religión del anticristo, la religión falsa del anticristo, va a ser una mazamorra de todas las otras religiones. No solamente la religión católica romana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una palabra común en estos días, ecumenismo. Ecumenismo. Un movimiento hacia una religión mundial. Tú puedes adorar a lo que quieras. Todos vamos a llegar al cielo al final. Puede adorar a Buda, a Confucio, a Mahoma, a Alá, no importa. Al final todos hacemos bien sin mirar a quién y nos vamos a encontrar en el cielo. Hay congresos interdenominacionales, no interdenominacionales, pero interreligión. Y están ahí, todos están adorando a Dios y todos estamos adorando al mismo Dios. ¿No sería lindo si pudiéramos coexistir? Esa es la gran palabra del día de hoy. Si pudiéramos coexistir, ser tolerantes, al final todos vamos a llegar al mismo lugar, al cielo. No, sí, todos van a llegar al mismo lugar, pero no al cielo. Es que, no sé si te das cuenta, pero la escena ya está lista para que esto suceda. Ya está lista. Solamente tiene que venir el anticristo, el falso profeta, y ya está. Todos vamos a hacer una
un gobierno mundial, vamos hacia una sola religión mundial. Y ya las semillas de eso ya están muy bien plantadas y han germinado en nuestra generación. Cuando vemos ese tipo de cosas suceder, Jesús dice, alzad vuestra cabeza al cielo porque vuestra salvación está cerca, vuestra redención está cerca. Entonces, sería lindo, en teoría suena muy bien, el poder, no, todos podemos llegar al mismo lugar, tú no importa quién adores, solamente sea una buena persona y vas a llegar al cielo, no importa. Sería lindo, pero tengo un gran problema con eso. Un gran problema. Y el problema es este. Yo no puedo reconciliar el ver a Jesús sudar sangre por la angustia, la madrugada antes de su crucifixión, y escuchar las palabras de Jesús al orar al Padre y decirle, Señor, si hay otra manera que esta copa pase de mí, diciéndole básicamente, si hay otra manera en cómo el hombre puede ser salvo, Señor, no quisiera ir a la cruz, pero aún así no se haga mi voluntad, pero la tuya. Y no puedo reconciliar la respuesta de Dios que le dice básicamente, no hay otra manera, a través de su silencio. Tienes que ir a la cruz, Jesús. No puedo reconciliar a Dios Padre permitiendo que Jesús muera desangrado en la cruz. Habiéndole Jesús pedido, Señor, si hay otra manera, hazlo de otra manera. Y Dios le dice que no hay otra manera, tienes que morir, hijo mío. No puedo reconciliar eso con la idea de que, bueno, no importa, al final todos vamos al cielo. Si todos vamos al cielo, Jesús no tenía que morir en una cruz. Lo último que tenía que hacer Jesús es morir en una cruz. Si todos podemos adorar al Dios de nuestra elección y al final vamos a llegar al mismo lugar. Verás, uno o el otro es verdad, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, esa ramera está vestida de lujo, ¿verdad? La púrpura, el cáliz, las perlas. Y suena bonito, ¿no? Suena bonito esto de poder estar todos juntitos y todos nos vamos juntos al cielo. Suena bonito, pero hay un gran problema. Esta ramera tiene un cáliz y en su cáliz tiene sangre, con el cual está ebria. Sangre de los mártires, de Jesús, de los santos. Es que lo que pasa es que un cristiano puede ser aceptado si dice, Jesús es un camino al cielo. Sí, claro, wow. Todo el mundo lo aplaude. Pero cuando el cristiano dice, no, Jesús es el camino al cielo. Tienen tomates y... Bueno, de hecho, no es motivo de burla porque es por su fe que millones de creyentes han sido asesinados. Y el día de hoy, hoy hay creyentes que están siendo perseguidos por su fe, decapitados por el Islam, por los musulmanes. Hoy día hay creyentes que están siendo quemados vivos. Iglesias que son apedreadas, pastores que son capturados. Hoy, por decir Jesús es el único camino al cielo. Entonces, esa es la visión. La mujer, la ramera, la madre de las rameras. Babilonia, la religión, aquello que el hombre dice, Señor, yo no te necesito, yo puedo llegar al cielo. Esa es la visión. Vamos a ver la explicación, la segunda parte en el versículo 7. Punto número 2, explicación. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ponga atención, versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice el versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Vamos a hacer una pausa ahí, hasta el versículo 15. Vamos a retomar luego en el versículo 16. Explicación, la mujer y la bestia. La bella es la bestia. Ok, el ángel le responde, yo te voy a explicar este misterio. La bestia, sabemos que es el anticristo, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que has visto que era y no es y ahora sí y no, ya no? ¿De qué se trata todo esto? Se trata de, como vimos en el capítulo 13, posiblemente el anticristo durante algún tiempo va a recibir, dice el capítulo 13, una herida mortal, pero luego va a ser sanado. Lo que quiere decir una de dos cosas. O el anticristo va a morir y resucitar a través de un poder satánico, y la gente va a ver eso y se va a enloquecer adorándolo. O el anticristo va a fingir su muerte y su resurrección, y de todas maneras la gente se va a alocar adorándolo. Una de dos. Porque anticristo no solamente significa en contra de Cristo, y es cierto, el anticristo está completamente en contra de Dios, en contra de Cristo, pero anti en griego también se puede traducir como en vez de Cristo. Y es que es una copia burda de la obra de Cristo. Verás, Satanás siempre ha querido copiarse de las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Dios tiene un trono, Satanás también quiere un trono. Dios tiene Cristo, aquel que guió, que hizo posible la comunión entre Dios y los hombres. Satanás también quiere su anticristo, ¿no? Su líder. Dios tiene el Espíritu Santo que prepara a la iglesia como una novia. Satanás también quiere un falso profeta que prepara a su religión falsa. Y fíjate que no es una novia como la iglesia es la novia pura y sin mancha de Cristo, pero es una ramera. Esta religión falsa, estos seguidores del anticristo. Satanás es un copión y lo ha sido desde siempre. No tiene ideas originales. Solamente puede copiar lo que Dios hace y va a fallar en hacerlo. Entonces tienes aquí al anticristo que va a fingir o verdaderamente va a morir y resucitar a través de un poder satánico. Esta es la bestia que tenga aquí, en el capítulo 17, sobre sus lomos, la mujer. Ahora dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Esto es un código, como una palabra clave, ¿no? Esto es una frase que dice en nuestro lenguaje, despierta. Esto para la mente que tenga sabiduría. O sea, no te pierdas, aquí estamos. Pon atención. Esto tienes que prestar atención para poder entenderlo, si no vas a salir con un gran signo de interrogación en tu mente al salir de este estudio bíblico. Presta atención. Vamos a hacer unas polichinelas. O por lo menos sale un codazo al que está dormido a tu costado. Ok. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, en el versículo 9, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, en el versículo 10. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes, y que al final nos dice que son 7 reyes. Algunos ven en estos montes a Roma, porque la ciudad de Roma está construida geográficamente sobre 7 colinas. Pero el problema es que son colinas, no son montes. Y la palabra aquí no es colina ni cerrito, es monte, es un gran monte. Y luego también nos dice que los montes son reyes, así que no tiene sentido considerarlo como un monte literal.
¿Cómo podemos considerar estos 7 montes que dice que son 7 reyes? Debemos considerarlos como 7 reinos. 7 reinos o 7 imperios mundiales que precedieron al anticristo. Esto tiene mucho sentido cuando vemos el libro de Daniel capítulo 2. En el libro de Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, que dicho sea de paso era el emperador o el rey de Babilonia, el imperio en cuestión, él tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar, pero luego Dios le dio a Daniel la interpretación de ese sueño, y ese sueño era una estatua, y una estatua que tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, un abdomen de bronce, piernas de hierro y pies de una mezcla de hierro con arcilla. Daniel vio esto y dijo: Nabucodonosor, Dios me ha revelado lo que significa tu sueño. Y Daniel le dijo: la cabeza de oro eres tú, es tu reino, es Babilonia, pero luego de ti va a venir otro. Ese va a ser el pecho de plata, y la historia nos confirma de que el imperio o el reino que vino después de Babilonia fue Medo-Persia. Medo-Persia era este pecho de plata, pero luego de los medo-persios vinieron el abdomen de bronce. El abdomen de bronce en la historia representa a Grecia. Grecia vinieron después de los medo-persos a conquistar todo el mundo conocido. Luego las piernas de hierro. Las piernas de hierro era Roma, los que vinieron después de los griegos. Y luego los pies de hierro mezclado con arcilla, este sería el gobierno del anticristo. Hierro era Roma, y entonces entendemos que hay alguna conexión con Roma en el gobierno del anticristo, hierro mezclado con arcilla, y tenía 10 deditos, ¿no? Los pies tenían 10 deditos. Y vamos a ver que el número 10 se va a repetir nuevamente aquí en Apocalipsis 17, como 10 cuernos. Entonces, hemos visto Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el gobierno del anticristo. Oye, pero esos son 5, yo pensé que eran 7. Sí, pero antes de Babilonia vino Egipto, y después de Egipto vino Asiria. Y ahí tienes los 7 gobiernos, los 7 imperios mundiales antes del anticristo. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el gobierno del anticristo. 7 gobiernos mundiales a través de la historia que precedieron al anticristo. Dictaduras o imperios que tienen algunas de las características que va a tener el gobierno del anticristo. Esos son los 7 reyes. En el versículo 10 dice: 5 de ellos han caído y uno es, y uno todavía no ha venido. Esto es en el tiempo de Juan. 5 han caído. ¿Quiénes son? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 han caído. Uno es. ¿Quién estaba en control durante el tiempo de Juan? El imperio romano. Uno es. Y uno todavía no ha venido. Ese sería el gobierno del anticristo. 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Fíjate, es el gobierno del anticristo, es el séptimo y también el octavo. ¿Cómo así? Posiblemente está hablando acerca de las 2 partes del gobierno del anticristo en cuanto a la primera y la segunda mitad de la gran tribulación. Porque la primera mitad de la gran tribulación, conocida como el principio de dolores, esa primera mitad es un tiempo de paz, ¿no? Jesús abre el primer sello y de pronto sale un caballo blanco y dando paz y guau, ¿no? Eso es lo que va a pasar durante los primeros 3 años y medio. Podrías decir que ese sería el número 7. Pero después, el anticristo muestra sus verdaderos colores en la segunda mitad de la gran tribulación, y este puede ser este número 8, o un cambio de pronto, un cambio, un nuevo inicio, algo diferente en el gobierno. Ya no hay más paz, ahora es guerra. Ya no hay más tranquilidad, ahora es caos. Ya no hay más tolerancia, ahora es me adoras o te mato. Así de simple. Pero
hay una frase en el versículo 11 que dice que se va a la perdición. Es muy claro. No va a ser para siempre, no va a ser victorioso, va a la perdición. 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora vemos 10 cuernos. ¿Te acuerdas de los 10 deditos? En la estatua de Nabucodonosor, el gobierno del anticristo tenía esos pies mezclados de hierro con arcilla, eran 10 deditos, y aquí vemos 10 cuernos. Y dice que cada cuerno era también un rey. ¿De qué se trata todo esto? Esto se trata de la configuración geopolítica que va a tener el mundo durante el tiempo del anticristo. La configuración geopolítica del mundo, eso quiere decir que el anticristo va a dividir el mundo en 10 regiones y sobre cada región va a poner a un gobernador, a un rey. Un nuevo orden mundial, un gobierno globalizado del anticristo, del cual veremos su juicio en el próximo capítulo. Pero basta con decir que esos son 10 reyes en esta configuración global del anticristo, 10 reinos. Pero dice que aún no han recibido reino. ¿Viste el versículo 12? Aún no han recibido reino. Esto es interesante porque hay personas que interpretan el libro de Apocalipsis en el pasado. Y dicen, no, ya las cosas que Juan había visto son cosas del pasado, ¿no? Ahora, esto no tiene mucho sentido porque número 1, Jesús dijo, ven y te voy a mostrar las cosas que han de suceder después. Y número 2, aquí dice que aún no han recibido reino. Esto todavía no ha pasado. Esto va a suceder, ¿cuándo? Dice en el versículo 12, a la mitad, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto quiere decir que esto va a suceder cuando el anticristo sea manifestado. Estos 13 tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, van a ser los títeres del anticristo, ¿no? Van a ser sus minions, sus minimis, ¿no? En todo el mundo, gobernando para el anticristo, dándole su poder, su autoridad. Ellos van a pelear. Aquí vemos una rebelión organizada en contra de Dios. Van a pelear contra el Cordero, este sistema político y religioso, mano de la mano, van a pelear contra el Cordero. Pero mira lo que dice el versículo 14, y el Cordero los vencerá. Esta es la batalla del Armagedón de la que estamos hablando. Jesús va a venir, un soplido, se mueren todos. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, fíjate, ¿sabías que esa es una mención de ti? Si tú tienes tu fe en Jesús, los que están con Él, es la iglesia, son llamados elegidos y fieles. Ese eres tú. Dios te ha llamado para estar con Él. Tú has sido elegido por Dios. Y es más, Dios te ve como fiel. Siempre y cuando hayas puesto tu fe en Jesús, siempre y cuando te hayas arrepentido de tus pecados, hayas reconocido tu verdadera condición delante de Dios. Ese eres tú. 15, ya vimos el 15, las muchas aguas son diferentes naciones, entonces es una religión, es una falsa religión mundial. 16 dice los 10 cuernos. Ok, esa es la otra sección. Punto número 3 y final. Ya vimos número 1 la visión, número 2 la explicación, ahora número 3 la sentencia. La sentencia, número 3 y versículo 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿te acuerdas quiénes eran los 10 cuernos? Las 10 secciones, los 10 reyes del anticristo, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Quién es la ramera? Es la falsa religión mundial del anticristo o de la gran tribulación. Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La sentencia en contra de la ramera viene en dos partes. Número 1, por el rechazo completo de los hombres, y número 2, por el juicio de Dios. Aquí vemos el rechazo completo de los hombres. En algún momento, según lo que dice aquí, de la gran tribulación, el gobierno político del anticristo le va a dar una patada a la ramera y le va a decir, ya no te necesito más. Y ¿sabes? Esto ha pasado a través de la historia. Dictadores han utilizado la religión para engañar a la gente
en un lenguaje figurativo, la han puesto sobre sus espaldas para llevarla, para utilizarla, hasta que cumplía sus propósitos y de pronto decían, ya no te necesito más. ¿Cuándo va a suceder eso en la gran tribulación? Creo que va a suceder en la mitad de la gran tribulación, en el momento en que la Biblia identifica como la abominación desoladora. El momento donde el anticristo va a entrar al templo de los judíos, se va a sentar ahí, va a poner su imagen y va a decir, ahora adórenme a mí, yo soy Dios. Y si no me adoras, te mato. En ese momento las cosas van a cambiar a la mitad de la gran tribulación. En ese momento el anticristo ya no necesita, Satanás ya no necesita a esta ramera, a esta falsa religión. Entonces, ¿sabes? Hay una aplicación práctica aquí en todo esto. Hablando de una perversión de la sexualidad. El pecado sexual tiene una manera de trastornar y tergiversar y destruir las vidas de aquellos quienes practican este pecado. Y hoy día estamos sufriendo las consecuencias de eso. Quizá tu familia, tu misma familia, de repente está sufriendo las consecuencias de eso. Tus hermanos, tus padres, tu propio matrimonio, tus hijos, tus nietos. Estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. Del pecado de partir, de no obedecer el consejo de Dios para la sexualidad. Un hombre y una mujer por toda la vida, dentro del vínculo del matrimonio. Ese es el parámetro en donde Dios aprueba la sexualidad. No, pero hoy día vamos a las fiestas y vamos a estar con quien quiere, y vamos a hacer lo que sea. Esperar, ¿qué es eso? Esperar al matrimonio, ¿para qué? Pero si no tengo compatibilidad, vamos a convivir. Vamos a ver si funciona y si funciona nos casamos. ¿Sabes? No necesitas mucho para saber que va a haber compatibilidad. Es un hombre y una mujer. Sus aparatos reproductores son diferentes. Hay compatibilidad. El problema es el pecado. El problema es que no quiero comprometerme. El problema es que no quiero tener a Dios como mi autoridad. El problema es que no quiero someterme a Dios. El problema es que no quiero rendirle cuentas a Dios. El problema es que no quiero y no quiero. Ese es el problema. Pero cuando sea que alguien parte de este consejo de la palabra de Dios, va a sufrir tristes consecuencias. Y no solamente ellos, sino el entorno y el futuro y la posteridad de esas personas. ¿Por qué crees que cuando vemos en los jóvenes el día de hoy, incluso ni siquiera los jóvenes, todas las personas que actúan en ese estilo de vida, están con una pareja tras otra, tras otra, tras otra, y no pueden durar mucho tiempo con una relación estable porque se aburren y como que se acaba la novedad y se va y uno tras otra. Es así como el anticristo y su gobierno trata a esta ramera. Se acabó, ya no te puedo usar más, ya cumpliste tus propósitos, ahora chao. Y tristemente esa es la manera en cómo algunas personas están viviendo y han vivido por años, con una pareja tras otra pareja tras otra pareja. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que sufras de esa manera. Dios no quiere que hagas sufrir a otra persona de esa manera. Así que mujeres, jóvenes especialmente, si tienes un hombre que no es tu esposo, que te dice que quiere tener relaciones sexuales contigo, ese hombre no te ama. Porque el verdadero amor es querer lo mejor para esa persona. Y lo mejor para ti no es contaminarte con el pecado. Ese hombre se ama a sí mismo. Y porque se ama a sí mismo, quiere la gratificación que tu cuerpo le puede dar, pero no te ama a ti. Y cuando esa gratificación ya no venga más, así como el anticristo la ramera, ese hombre te va a echar. Así que espera. Espera por el hombre que Dios tiene para ti. Y hombres, aprende a amar
como Dios te ama a ti.